es Luis Echavarri, es actual director de la Agencia Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. El señor Echavarri es director de la Agencia Nuclear de la OCDE y candidato a suceder al Baradei al frente de la Organización Internacional para la Energía Atómica. Yo decía que da un poco la sensación, a ver usted qué piensa, de que en ciertas zonas del planeta poseer armamento nuclear es hacerse respetar. Bueno, efectivamente hay políticos que piensan que tener armas nucleares es hacerse respetar, pero yo creo que hay otros elementos que hacen respetar a los hombres políticos y son precisamente su dedicación a la paz. Yo creo que eso es bastante más respetable, pero desafortunadamente hay que vivir con esas situaciones. ¿A qué piensa usted que responde ese desafío que lanzan continuamente, permanentemente a la comunidad internacional países como Irán y Corea del Norte más recientemente? Bueno, yo creo que los dos países son distintos. En Corea da la impresión de que verdaderamente hay un problema de fondo interno. Es un país totalmente aislado, es un país relativamente, marginado de lo que es el diálogo internacional y con muy poca participación tanto en el comercio como en otros tipos de elementos culturales, a pesar de que Corea del Sur comparte el mismo idioma y la misma cultura antigua. Y parece ser que este tipo de elementos tienen más una intención de reforzar lo que es el sistema totalmente rígido interno, que verdaderamente un desafío a la política internacional. Da esa impresión. Lo que pasa que lo que utilizan efectivamente tiene connotaciones exteriores muy, muy fuertes. En el caso iraní yo creo que es totalmente distinto. Además, desde el punto de vista nuclear, estos países, uno de ellos, Corea, se salió del Tratado de No Proliferación. Hablabas antes de la importancia de este tratado y lo que está pasando. Sin embargo, Irán continúa siendo miembro del Tratado de No Proliferación y por lo tanto tiene unas obligaciones mucho mayores que Corea. Pero los dos también también Irán tiene ciertos componentes internos. De todas formas, ¿se puede confiar, por ejemplo, en países como Irán, y ahora que era del último que estamos hablando, que declaran que hará un uso civil de la energía nuclear? Bueno, la respuesta a eso es, bueno, si verdaderamente la intención era una intención pacífica, ¿por qué se ha tenido durante 17 años oculto el programa? El Tratado de No Proliferación les permitía tener todas esas actividades siempre que fuesen transparentes, declaradas y sujetas a inspecciones. Entonces la cuestión es ¿por qué era clandestino el programa? Claro, si es para un uso civil, se puede explicar y se puede contar tranquilamente, ¿no? Efectivamente, y eso lo hacen otros países, y hay todo un sistema de salvaguardias internacionales que permiten la transparencia y las inspecciones demuestran cuál es el nivel de desarrollo de las actividades nucleares. Irán lo hizo de una forma clandestina, y por lo tanto, eso es la razón por la que ha perdido la credibilidad. Estaba hablando usted ahora de otros países que sí hacen uso de esta energía nuclear para fines pacíficos. Actitudes como la de Irán pueden perjudicar a estos otros países, es decir, puede que al final acabemos sospechando de todos. Pues efectivamente, el que Irán desarrolle estas tecnologías con esos programas que como digo, han perdido la credibilidad porque han sido clandestinos durante muchos años, pone a otros países que están desarrollando la energía nuclear para usos pacíficos siempre pues en la silla de la duda, ¿no? Claro. De todas formas, yo creo que más peligroso que eso es el desequilibrio político que puede crear en la zona concreta donde se encuentra Irán. Yo creo que el gran problema de un desarrollo de este tipo en Irán es las implicaciones en otros países en el área, ¿no? De esto hablamos en Hora 25 Global. ¿Cree que las sanciones son efectivas para estos países que desarrollan arsenales nucleares? ¿Sirven para algo las sanciones? Bueno, eso es difícil de decir. Yo creo que, en cierto modo, sirven para decir que la comunidad internacional es muy firme en penalizar a los países que salen de la legalidad vigente. Y esta es la razón de las sanciones que las hace, no el Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena, hay que decir eso claramente, eso se hace en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero por otra parte, en este tipo de países en general, las sanciones tienen un efecto mucho peor en la población civil que en las autoridades y en los gobiernos. Es más, muchas veces se utilizan como un elemento más de decir la opresión que tenemos del exterior y eso refuerza un poco el control interno. Entonces, yo creo que
soy un poco escéptico Sí. que las sanciones económicas y de ese tipo verdaderamente tengan un efecto, porque las paga la población civil. Sí creo que sanciones de otro tipo, como puede ser limitar el acceso a ciertas tecnologías, son fundamentales. Ajá. Durante la Guerra Fría había un tenso equilibrio entre las dos potencias. Yo no sé si ahora tan solo existe el miedo de que los terroristas tengan acceso a material para fabricar armas nucleares o que directamente el arsenal nuclear caiga en manos de terroristas o radicales. ¿Este es el principal miedo? Bueno, es uno de los miedos que existe, lo que pasa es que no hay que exagerar tampoco, pero efectivamente todas las instalaciones nucleares y todos los materiales nucleares tienen que estar controlados para evitar que caigan en manos, digamos, que las pueden utilizar para esos propósitos. Desde luego hay todo un sistema internacional y sistemas nacionales en todos los países para evitar que esto suceda. Se está trabajando mucho en lo que es la protección física de las instalaciones y de los materiales nucleares para evitar eso, pero efectivamente el riesgo siempre existe. Hablábamos antes de países como Irán, Corea del Norte, hablábamos de las sanciones. ¿Qué capacidad de actuación tienen organismos como el que usted dirige ahora en la OCDE, sobre todo la OIEA? ¿Qué margen de maniobra tienen? La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE no trata estos temas, Uh-huh. pertenece a la OCDE en París y se dedica a los usos pacíficos exclusivamente y no tiene ningún tipo de control. Uh-huh. El Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena es distinto, tiene la responsabilidad de todos los sistemas de salvaguardias y verificación del Tratado de No Proliferación y, por tanto, tiene que tener acceso a las instalaciones y poder inspeccionarlas e informar a la Junta de Gobernadores del organismo del resultado de esas inspecciones. No tiene capacidad de sanción el organismo. Cuando la Junta de Gobernadores ve que los informes del secretariado indican una violación del Tratado de No Proliferación, eso se pasa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el organismo que tiene la capacidad de hacer sanciones y penalizar. ¿Y países como de los que estábamos hablando les facilitan el trabajo? Bueno, verdaderamente el trabajo es muy difícil porque las decisiones sobre sanciones o sobre este tipo de cosas son cosas muy duras que todo el mundo trata de evitar. Y siempre por la comunidad internacional, que es una comunidad pacífica, trata de encontrar argumentos para evitar una confrontación tan fuerte y trata de establecer un diálogo para convencer que verdaderamente con transparencia y apertura todo el mundo puede disfrutar de todo. Pero estos regímenes en general son regímenes que lógicamente no son democráticos y que, como se sabe, utilizan todo esto para consumo interno, para mantener unos sistemas rígidos de control. Entonces, en esa situación, pues la comunidad internacional pues tiene grandísimas dificultades en evitar que sigan en esas líneas, pero desde luego se está intentando hacer. Usted es uno de los 5 aspirantes a suceder a Mohamed al-Baradei. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo con ilusión, con ganas y con esperanza. Creo que hemos desarrollado una candidatura sólida, importante. Precisamente hace poco ha empezado la campaña, una vez que en el proceso anterior de selección se bloqueó entre los dos candidatos que había, y tenemos muy buenas indicaciones y tengo buenas indicaciones de muchos países. Yo creo que la candidatura mía es una candidatura que hace un puente entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, y en ese aspecto es muy atractiva para muchos países. De todas formas, es un proceso complejo que tiene elementos no solamente técnicos y de la capacidad del candidato, sino que hay muchos elementos políticos, y es un puesto de un nivel internacional altísimo. Por lo tanto, hay que ser realistas. Nosotros estamos haciendo lo que podemos y creemos que tenemos una buena posición, pero verdaderamente, en fin, conseguir eso no es fácil. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido en Hora 25 Global. Gracias a vosotros.